momento, lo agradezco muchísimo, con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, muchas gracias. Disculpa la espera de un par de minutos. Buenas noches. Qué gusto saludarte, Pepe. Encantado, como siempre. Gracias igualmente. Hoy es noticia, finalmente Francisco Garduño dejará de ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración, dejando atrás, ya lo dijimos, cargando una losa muy pesada por la muerte de los 40 migrantes en aquella cárcel o migratoria o estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas el año pasado. ¿Qué pendientes deja Garduño al irse del Instituto de Migración en tu opinión? En general, Pepe, seguimos con un instituto muy rezagado. Recordarás que desde que empezó el sexenio, ese fue un planteamiento de arranque, rezagado en lo tecnológico, rezagado en su operación, en la calificación de personal, en distorsiones, muchas que identificamos y que lamentablemente hay continuas acusaciones de problemas en la operación del instituto. Pero sobre todo, Pepe, yo creo que el asunto central no es ese. El asunto central es que a partir de junio del 19, derivado de los acuerdos del gobierno de México, en aquel momento con la dirección de la negociación del canciller Marcelo Ebrard con Trump, militarizamos la política migratoria. Ese fue el cambio más importante. La operación del instituto se militariza, pero también se extiende el uso de las Fuerzas Armadas a través especialmente de la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio. El uso de Fuerzas Armadas nunca había ocurrido en México para esas tareas y es una de las herencias que todavía persisten de aquellos acuerdos de junio del 19 y que me imagino que Trump querrá consolidar, extender y todavía endurecer más. Entonces, esta administración fue la ejecutora de esos acuerdos y más allá del comisionado, el rol institucional de la militarización generó un ambiente ya no de ver a las poblaciones en tránsito con una perspectiva administrativa y de derechos, como fue la intención original, sino al estar el ejército ya ve enemigos, ya ve objetivos, ya opera de otra manera, porque está en la naturaleza del ejército y de la Guardia Nacional ese tipo de perspectivas. Y eso genera a su vez un entorno de mucha más agresividad, incluso de muertes por disparos que nos han dicho son circunstanciales, pero muertes por armas militares y de la Guardia, de personas migrantes. Y ese entorno pues tuvo su cúspide lamentable y dolorosísima, que es el evento en Ciudad Juárez, donde mueren 40 personas encerrados en una estación migratoria de la manera más horrenda. Ese entorno y ese contexto están asociados a este endurecimiento que tuvo México y que lamentablemente sigue ahí vivo. Está incluso institucionalizado ahora en la Guardia Nacional y en la ley de la Guardia Nacional, que si quisiéramos rectificar, tendríamos que revisar ese rol de las Fuerzas Armadas en las funciones de carácter migratorio. Pues, Tonatiuh, queda claro cómo fue la gestión que él toleró, que él permitió, evidentemente por órdenes superiores, pero deja tras de sí un cúmulo de dudas, se va impune. Solamente hay 6 detenidos por lo que causó el infierno de Ciudad Juárez con los 40 migrantes muertos. Él no dio la cara a los migrantes y además hoy dice y acusa y señala de manera rotunda que el padre Alejandro Solalinde, el de los peregrinos del camino, en fin, que ha apoyado a los migrantes a su manera, claro, ahora lo acusa de ser un pollero espiritual, el pollero de Dios, dijo. Pues tendrá que desarrollarse la explicación de ese planteamiento.
Solalinde hará su propia defensa o argumentación o lo que corresponda, pero lo cierto es que hay un entorno, no por Solalinde, sino por otras más organizaciones de defensa de derechos de los migrantes y de derechos humanos en general, de este entorno de que nos hemos visto envueltos en la política migratoria reciente y que es duramente criticada desde esa perspectiva. Incluso el Consejo Ciudadano que opera en el instituto ya dejó de tener esa finalidad de supervisión y de diálogo entre sociedad civil y el instituto, derivado de este entorno de agresividad que comento, y es parte de lo que creo yo debiéramos rectificar, de establecer no distancias, sino un encuentro y un reconocimiento de las organizaciones civiles, porque si no fuera por ellas, tendríamos una tragedia humanitaria todavía más grande. Y ese es un punto que no destacamos lo suficiente. Te agradezco muchísimo, Tonatiuh, como siempre, la oportunidad de saludarte. Garduño, ¿fue quien te sucedió al frente del Instituto Nacional de Migración, justamente? Y por todo esto que tú has planteado, entiendo muy bien las razones que tuviste para presentar tu renuncia. Muchas gracias. Gracias, Tonatiuh, como siempre, es un gusto escucharte y saludarte. Un abrazo, Pepe, y gracias a ti. Gracias, igualmente. Gracias, Tonatiuh Guillén López. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.